Bien, entonces, como hablábamos, generalmente en algunas circunstancias patológicas podemos nosotros percibir un tercer ruido cardíaco, como sea la insuficiencia mitral, que ya habíamos comentado hace un momento, como también la pericarditis constrictiva, ¿no? Una inflamación de lo que es el pericardio, perdón, y con acumulación de líquido en el espacio pericárdico que, en cierto sentido, aumentar la volemia a nivel intracardíaco y producir un tercer ruido cardíaco. Situaciones fisiológicas donde podemos encontrar prácticamente en los niños también, ya que estos van a manejar un poco más, por así decirlo, de volumen, en cierto sentido, hasta que las cavidades izquierdas se vuelvan dominantes, y también por el mismo hecho de que tienen, bueno, pues por la edad, dependiendo desde luego la edad, una frecuencia cardíaca un poco mayor a la que tenemos nosotros, que eso es normal a medida que van adaptándose a una, un trabajo fisiológico adecuado. Un cuarto ruido cardíaco que, bueno, en la mayoría o en el 100% de los casos es patológico. Recordemos que el cuarto ruido cardíaco se produce por una contracción auricular brusca, algo que no debe existir generalmente bueno, en el funcionamiento normal del corazón. Recordemos que esta contracción auricular puede ser también producto de una sobrecarga ventricular que repercute a nivel de la aurícula y que posteriormente también puede conllevar a una hipertrofia ventricular, ¿no? Les recalco, estos son, bueno, pues son algunos de los audios que ustedes los pueden escuchar, no hay ningún problema, que se relacionan desde luego con el primer, segundo y tercer ruido cardíaco respectivamente, que lo pueden escuchar y así poder grabarlo para poderlo, bueno, pues percibir en prácticas. Algo importante también mencionar que, bueno, el primer ruido cardíaco se menciona que se ausculta mejor en el ápex, ¿no? ¿Por qué? Por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido cardíaco, que lo vamos a escuchar mejor en la base, ¿no? Es lógico, si recordamos los focos auscultatorios, entonces lo vamos a percibir mejor en esta situación. Y también el tercer y cuarto ruido cardíaco lo puedo percibir también mejor a nivel de lo que es el ápex. Son tal vez algunos datos que nos ayudan para el momento que nosotros realicemos la auscultación y que vayamos viendo algún grado de compromiso en algunas de las válvulas. Esto también ya lo habíamos visto, ¿no? En lo que es el tipo de soplo que podemos encontrar en el paciente. Un soplo sistólico que, bueno, a nivel de válvulas ventriculares va a denotar insuficiencia. Un soplo sistólico que a nivel de las válvulas semilunares o sigmoideas van a notar una estenosis como tal, ¿no? Entonces eso ya lo habíamos visto en la anterior clase cuando hablamos de soplos. Un soplo diastólico que en las válvulas auriculoventriculares se va a traducir en estenosis y en las válvulas sigmoideas se va a traducir en lo que es insuficiencia, ¿no? Todo lo contrario. También, sí, muy importante la irradiación, ¿no? El hecho de que nosotros auscultemos el foco aórtico, debemos en algún momento también percibir este soplo con mayor intensidad o con la misma intensidad a nivel del foco accesorio o también a nivel de carótidas. Son lugares donde se irradia generalmente el soplo, ya sea sistólico o diastólico, que se origina en la aorta. En el foco pulmonar, generalmente se va a irradiar al foco accesorio, foco de ERP, pero su irradiación solamente se realiza a este foco, ¿no? No va a carótidas como en el caso de la aórtica por, desde luego, la estructura anatómica de la aorta como tal. Por otro lado, tenemos el foco tricúspide, cuarto espacio intercostal, borde parasternal izquierdo. En algunos libros les dice ausculten mejor por debajo de la apófisis. Ya les comenté, la verdad yo generalmente no ausculto porque no escucho mucho en ese foco. Prefiero auscultar en el cuarto espacio. Y en algunos casos también se puede irradiar a lo que es el foco mitral. Y por último, el foco mitral, que vemos que se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea clavicular izquierda, que, bueno, este soplo también se puede irradiar al foco accesorio como al foco tricúspide. Siempre que ustedes ausculten, tienen que tratar de, bueno, localizar la mayor intensidad de este soplo en los diferentes focos, ¿no? Y, bueno, tener una idea de que esa válvula de repente es la que está sufriendo el daño. Y
bueno, pues tengan mucho cuidado con la irradiación. Es obvio que se van a irradiar los diferentes eh, soplos, pero que en menor intensidad en el lugar donde se irradia. Siempre ustedes lo van a percibir con mayor intensidad en los diferentes focos. Si en algún momento, bueno, en la práctica yo siempre les digo a mis estudiantes que ausculten el foco de ERP o foco accesorio, es también para poder percibir mejor, si es que en todo caso, bueno, no se escucha el segundo, el ruido cardíaco que se origina a nivel de lo que es la válvula aórtica, ¿no? Esto es una forma de que nosotros podamos tener una idea de cómo tenemos que realizar la auscultación. Entonces acá podemos ver los puntos que nos están rojos, que nos están indicando los lugares donde ustedes deben auscultar, ¿no? Ojo, muy importante. Hay que tener cuidado porque siempre hay que localizar. Bueno, ayer en la práctica tenía un estudiante que, bueno, pues tal vez, no sé, a veces siempre depende mucho del estudio de ustedes, ¿no? Siempre tratamos de repetir y tratamos de que traten en lo posible es recordar lo que se les explica, pero a veces se olvidan en la práctica y no saben dónde auscultar, están auscultando en el esternón en algunas circunstancias. Yo entiendo que, bueno, pues no estemos asistiendo a prácticas en algunos de los casos, pero en lo posible, la verdad, es asistir, porque así de alguna otra forma ganas experiencia y también colocas en práctica lo poco que tal vez estás captando, o lo mucho de repente, por lo que es la parte teórica, ¿no? Acá algo muy importante, fíjense, el foco tricúspide en esta diapositiva nos está mostrando en la apófisis, ¿no? En los libros les recalco, sí nos menciona, ¿no? Ese lugar para poder auscultar mejor el foco tricúspideo, pero la verdad les voy a recalcar, yo lo escucho mejor en cuarto espacio. Mi recomendación siempre es auscultar en cuarto espacio borde parasternal izquierdo, se percibe mejor. Hablando de lo que es, bueno, ya la estenosis aórtica como tal y el soplo que produce, sabemos que las válvulas sigmoideas tanto aórtica como pulmonar, el soplo va a ser, si hablamos de estenosis, el soplo va a ser de tipo sistólico. Por lo tanto, este soplo va a ser eyectivo, romboidal, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que va a tener una mayor intensidad a la mitad del soplo. Va a ser un soplo mesosistólico. Va a ser un soplo rudo y raspante en algunos casos. Y el epicentro, perdón, va a ser el área aórtica, desde luego, porque si yo voy a auscultar el foco aórtico, es ahí donde tengo que escucharlo con mayor intensidad. Y posteriormente puedo auscultar también el foco accesorio o en las carótidas, como nos menciona acá la diapositiva, que se suele irradiar al cuello. Son algunas características que ustedes tienen que saber, lo que tienen que recordar, porque así van a poder diferenciar entre lo que es que posteriormente vamos a ver una insuficiencia aórtica. Bien. No nos olvidemos que dependiendo de la gravedad o la estenosis de la válvula, bueno, el ruido va a estar presente con mayor intensidad y lo vamos a poder desde luego percibir el momento en la que nosotros estamos en contacto con el paciente, auscultando, ¿no? El corazón como tal. En algunos casos a veces es difícil auscultarlo, dependerá mucho de qué, también de otros factores, ¿no? Los pacientes que lamentablemente están con algún grado de obesidad o tienen algún compromiso dentro de lo que es la presencia de otro ruido, ¿no? Porque puede haber una valvulopatía aórtica, puede haber una valvulopatía mitral, como en el caso de una fiebre reumática que generalmente puede afectar a estas dos válvulas. También podemos encontrar esto, ¿no? Percibir más de dos ruidos cardíacos. Pero bueno, eso les recalco dependerá del lugar donde ustedes, o el área, o el foco donde ustedes ausculten mejor el soplo como tal. El primer ruido cardíaco, cuando estamos hablando de estenosis aórtica, no se va a modificar. ¿Por qué no? Porque las válvulas, tanto aórtica, perdón, como tricúspide y mitral, van a trabajar de forma normal. O sea, ese ruido va a estar conservado. Pero ya al auscultar el segundo ruido cardíaco, ya habíamos comentado en diapositivas previas, que el segundo ruido cardíaco se va a desdoblar. No se olviden, ¿no? Siempre les preguntan eso, cómo está el segundo ruido cardíaco en la estenosis aórtica. Entonces, ruido cardíaco que se desdobla. ¿Por qué? Porque la válvula aórtica tarda en cesarse, puesto que la sangre no puede salir en su totalidad por este orificio estrecho, tarda en salir y por lo tanto la válvula aórtica va a tardar también en cesarse.
Entonces, es ahí donde se va a originar este desdoblamiento. Y este desdoblamiento puede ser mucho mayor dependiendo cuánto tarde la sangre en salir por la válvula estenosada. Entonces, mientras más tarde en salir, desde luego vamos a tener una idea de que está mucho más estrecha y el desdoblamiento se va a percibir mucho mejor. El cuarto ruido cardíaco puede estar presente por disminución de la distensibilidad del ventrículo izquierdo. ¿A qué nos referimos? ¿No? Que el ventrículo izquierdo en algún momento dado ya va a perder incluso esa elasticidad. Primero se va a hipertrofiar. Una vez que se hipertrofie para tratar de vencer ese orificio o esa área valvular, va a llegar un momento en el que ya no se va a poder distender, por lo tanto se va a dilatar. Y al dilatarse va a perder esa fuerza de contracción y automáticamente va a empezar a detener volumen que va a afectar a la aurícula izquierda. En algún momento la aurícula izquierda también tiene que hacer un esfuerzo por expulsar la sangre y esto va a conllevar a que exista un cuarto ruido cardíaco. Recordemos siempre que cuando el ventrículo izquierdo se hipertrofia, automáticamente va a existir un aumento de la presión en ese ventrículo. Y este aumento del ventrículo va a afectar a la aurícula y la aurícula de alguna otra forma tiene que tratar de vencer esa presión del ventrículo izquierdo para pasar toda la sangre. Es ahí donde va a existir la contracción súbita de la aurícula izquierda. Entonces también no nos olvidemos que en la estenosis aórtica podemos encontrar un cuarto ruido cardíaco. Las características del soplo ya habíamos mencionado, es un soplo mesosistólico. Como vemos acá en la imagen, tenemos una imagen romboidal donde la mayor intensidad del soplo lo tenemos en la parte media, ¿no? En la parte media. Si vemos bien, este soplo acá tenemos, bueno, el R1, que es el primer ruido cardíaco. Posteriormente tenemos el soplo como tal, con la parte, bueno, media que está más prominente, y posteriormente el soplo suele desaparecer, ¿no? Es creciente y decreciente, como nos indica la imagen, y que esto nos va a ayudar a que nosotros podamos identificar. Es un soplo que va, pues más o menos, bueno, para que les pueda orientar, es ese tipo de ruido que nosotros podemos percibir el momento en la que hacemos, bueno, la auscultación de esta valvulopatía. Bien, ahora no nos olvidemos, perdón, no nos olvidemos que estos soplos mesosistólicos pueden estar presentes por algunas causas que desde luego alteren las válvulas sigmoideas. Entonces, el soplo mesosistólico lo voy a auscultar en ¿dónde? En la estenosis de la válvula aórtica. Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, por ende, lo voy a escuchar ahí. Segundo, también lo puedo escuchar en la estenosis de la válvula pulmonar. Si acá vemos que está de color negro, bueno, esta causa como tal de un soplo sistólico, es porque hay muy poco probable poder encontrar una estenosis de la válvula pulmonar. No, es rara vez. Yo no, la verdad no he auscultado un paciente, creo que sí he tenido con estenosis pulmonar, nada más. La esclerosis de la válvula aórtica, desde luego, ¿no? La esclerosis, el envejecimiento te puede llevar también a una estenosis y te puede producir un soplo mesosistólico. El engrosamiento esclerodegenerativo de la válvula aórtica. Bueno, pues aquí hablamos prácticamente de la fiebre reumática. La fiebre reumática condiciona un engrosamiento de las valvas de la válvula aórtica y esto puede producir un cierre con posterior estenosis y la presencia de un soplo sistólico como tal, ¿no? Entonces no nos olvidemos eso. En algunos casos también puede estar causada por una miocardiopatía hipertrófica. Algunos pacientes, bueno, de forma congénita, lamentablemente, pueden desarrollar una miocardiopatía hipertrófica, o sea que el músculo del miocardio se suele engrosar, ¿no? Hipertrofiar sin causa alguna. Y esto también condicionar la presencia de un soplo, porque por la alteración a nivel de lo que es el anillo valvular, y que, bueno, pues puede producir también un soplo mesosistólico como tal, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta para poder analizar y pensar de que la estenosis aórtica te puede dar diferentes grados de alteraciones, dependiendo desde luego el compromiso de la válvula como tal. Bien, eso es importante.
Entonces, ya habíamos comentado en clases previas la sintomatología, hemos hablado las diferentes clasificaciones anatómicas, ¿no? La estenosis que puede ser valvular, supravalvular, subvalvular. Hemos hablado de la clasificación tanto de lo que corresponde no solamente al área anatómica, sino también la causa, ¿no? Como tal, una causa degenerativa, una causa congénita, tener una válvula aórtica bicúspide o unicúspide, o tener una válvula aórtica envejecida en la mayoría de los casos, ¿no? Pero el diagnóstico, si bien lo vamos a hacer nosotros auscultando, percibiendo el soplo, un estudio importante y que nos va a ayudar a saber también y a confirmar el diagnóstico que nosotros estamos, bueno, mencionando en ese momento al percibir el soplo, es el ecocardiograma. El ecocardiograma tenemos de dos tipos, el ecocardiograma transtorácico, donde el transductor yo lo coloco en la parte anterior del tórax, ¿no? En la superficie, desde luego, y también tenemos el ecocardiograma transesofágico. El ecocardiograma transesofágico es como hacer una endoscopía, para que me entienda, ¿no? Entonces, si el transductor se coloca por la boca y se llega desde luego casi a nivel de cardíaco por el esófago y nos ayuda también a visualizar mejor. Si hablamos entre ecocardiograma transtorácico o transesofágico, el transesofágico es mucho mejor. Nos ayuda a visualizar mejor la anatomía del corazón. El problema es que es un poco invasivo, ¿no? Es muy molestoso el hacerlo porque tenemos que, bueno, pues introducir este transductor por la boca del paciente. Eso sí es un poco incómodo. Pues acá podemos ver algunas imágenes, ¿no? Acá tenemos, si vemos bien esta diapositiva, por un lado tenemos en la parte superior izquierda un ecocardiograma transtorácico, donde veo apenas el orificio, se ve muy poco el orificio, pero bueno, pues en el ecocardiograma transesofágico, que son los otros tres restantes, se ve mucho mejor el área valvular, ¿no? Por así decirlo. Entonces el paciente, bueno, pues nos va a ayudar bastante con el hecho de que tal vez si tenga una buena posición, a veces la dificultad en hacer un transtorácico es también el tejido, ¿no? Los pacientes que tienen mucha grasa a nivel de lo que es la región torácica, esto dificulta, ¿no? Que el transductor pueda captar bien las imágenes, hablando de un ecocardiograma transtorácico, les repito, y que posteriormente, bueno, pues a veces preferimos el usar o el realizar un ecocardiograma transesofágico. Vamos un poco esto, irme adelante para poder ver mejor. Entonces, esto ya lo hemos visto, las áreas valvulares, muy bien, sus soplos, y acá, ¿no? Entonces, acá vemos en la imagen, miren, acá se ve apenas, ¿no? Apenas visible el área valvular. Este es el ecocardiograma transtorácico. Estos otros, fíjense, la válvula se ve mucho mejor. Acá tengo las tres valvas de la aorta, una, dos, tres valvas, y acá puedo ver mejor el área valvular, ¿no? Que está con los puntos acá discontinuos, que podemos ver en la imagen, y acá también nos muestra. Miren, el área valvular está de 0,76 centímetros, cuando el área valvular debería ser más de 3,5 centímetros. Acá en la parte inferior nos dice 0,72 y acá en la parte bueno, pues esta imagen de que es de otro paciente nos dice 0,74. Entonces, lo que debería ser de 3,5 centímetros, estamos viendo que no llega ni a un centímetro. Cuando el área valvular es menor a un centímetro, se habla que estamos ante una estenosis aórtica severa, ¿no? Entonces, estas situaciones son indicación de reemplazo de la válvula. Siempre y cuando que, si el paciente tiene clínica y tiene, bueno, prácticamente una estenosis severa, automáticamente tengo que reemplazar la válvula. Si el paciente tiene una estenosis aórtica severa, de repente no tiene clínica, pero yo le hago una prueba de esfuerzo y mi prueba de esfuerzo me sale positiva, automáticamente también hago un reemplazo valvular. Acá muy importante, la conducta se tomará de acuerdo a la clínica del paciente, pero bueno, pues en el 100% de los pacientes que tienen estenosis aórtica severa, un 90% me atrevo a decir que tienen clínica, ¿no? Un 10% tal vez no lo van a tener, pero ya solicitando algunos estudios también de como ser una prueba de esfuerzo, nos va, bueno, pues confirmar que se tiene que hacer el reemplazo como tal, ¿no? Entonces vamos viendo acá esta imagen. El hecho de que yo vaya valorando una válvula según el ecocardiograma, yo tengo que medir, uno, la velocidad, con qué
velocidad de la sangre está saliendo por la válvula. Si la velocidad es muy rápida, voy a hablar de que estamos ante una válvula aórtica severa. Si vemos acá en la imagen, miren, si la velocidad con la que pasa la sangre por la aorta es menor a 3 metros por segundo, se dice que tiene una estenosis leve. Si la velocidad pasa de 3 a 4.5 metros por segundo, se dice que es moderada. Y si tarda demasiado, de 4.5 metros por segundo, automáticamente estamos ante una válvula aórtica severa. Estos datos nos los proporciona el ecocardiografista una vez que se hace el ecocardiograma y ve, ¿no?, el flujo sanguíneo y también ve el área anatómica de la válvula como tal. También podemos medir los gradientes, ¿no? Un gradiente máximo y un gradiente medio. El gradiente máximo prácticamente, bueno, se va a medir ambos por milímetros de mercurio, ¿no? ¿Qué tanto es la presión que ejerce la sangre en el momento de salir por la válvula? Una cosa es la velocidad y otra cosa es la presión. Generalmente entre estos dos tomamos más que todo el gradiente medio. Si el gradiente medio es menor a 30 milímetros de mercurio, estamos ante una estenosis leve, de 30 a 50 ante una estenosis moderada, y por último, si es mayor la presión que se ejerce al momento de salir la sangre, estamos ante una estenosis severa si supera los 50 milímetros de mercurio. Ahora, también muy importante el área valvular, eso es lo que les comentaba hace un momento. El área valvular prácticamente si está de 2.5 a 1.5, hablamos de una estenosis leve. Les recuerdo que el área valvular generalmente va de 3.5 hasta 4.5 y 5, en alguna literatura nos menciona, ¿no? Eso es variable de persona a persona. Pero si ya existe un área valvular de 2.5 a 1.5, como vemos acá en la imagen, de esta forma medimos el área valvular, ¿no? Acá está desde luego menor a 1 centímetro. Acá lo mismo, este es el área valvular, muy pequeña, no se abre prácticamente esa válvula. Entonces, automáticamente estamos hablando de una estenosis leve cuando llega a 2.5, 1.5 el área valvular. De 1 a 1.5 si es moderado. Y por último, si el área valvular es menor a 1 centímetro, hablamos de una estenosis severa. Entonces, el área valvular, el gradiente medio y la velocidad son los puntos más importantes que se toman en cuenta para poder, bueno, hacer el diagnóstico y tener una certeza de que existe una válvula aórtica que puede estar estenosada ya sea de forma severa, moderada a leve. El área de la superficie corporal también se toma en cuenta, ¿no? El área de superficie corporal, bueno, eso sí tiene que hacerse un cálculo y dependerá de una persona a otra, es variable. Si el área valvular es de 0,9 centímetros metros cuadrados, menor a 0,9, entonces estamos ante una situación leve. Si va de 0,9 a 0,6, estamos en moderada, y si es menor a 0,6 el área, área de superficie corporal, automáticamente estamos ante una estenosis severa. No se utiliza mucho el área de superficie corporal. La verdad que es que, bueno, es un dato que tal vez puede colaborarnos en el diagnóstico, pero las tres que ya les mencioné anteriormente se podría decir que se utilizan más para hacer el diagnóstico, ya que el ecocardiografista nos va a dar esos tres valores en el momento en la que hace la valoración o el ecocardiograma como tal, ¿no? Entonces, acá tenemos una imagen que nos muestra que, por un lado, el área valvular y el gradiente medio, que hace un momento mencioné, pueden tener una variación, y esta variación disminuir el gasto cardíaco. Un ejemplo, miren acá, el área valvular es menor a 7, o sea, estamos ante un área valvular que nos refleja una estenosis aórtica severa. Pero el gradiente medio, o sea, la presión que ejerce la sangre es de 82, o sea, está elevado. Por lo tanto, el gasto cardíaco se va a conservar porque hay muy buena presión, por más que la válvula esté estenosada de forma severa. Y así sucesivamente, como vemos, si el gradiente medio va disminuyendo, y a medida que va disminuyendo también el área valvular, el gasto cardíaco va a ser siempre menor, va a ir también deteriorándose. Por eso se toma estos puntos en cuenta, porque el gradiente medio, la presión con la que se va a ejercer para expulsar la sangre, es un factor importante, porque si va a haber mayor presión, en cierto sentido, va a ayudar un poco a que la sangre pueda salir de forma más veloz, se podría decir entre comillas, y poder así tener un gasto cardíaco o una cantidad de sangre que se expulse en un minuto mucho mayor. Pero a medida que se va deprimiendo, sabemos que esto puede llevar a que el paciente presente más clínica, ¿no? Imagínense un gasto cardíaco de 2 nada más, de 2 litros por minuto. Entonces es muy poco de los 5 que debería existir. Automáticamente esto les va a dar alguna alteración en esa persona
y desde luego va a referir alguna sintomatología, ¿no? Entonces eso es importante. Algo que quiero mencionarles y que tal vez no se menciona mucho en los libros, es lo siguiente, que si yo tengo un paciente con una estenosis aórtica, eh, acá la edad también juega un rol muy importante. ¿En qué sentido? En que si tiene una edad mayor a 60 años, se dice que este paciente, antes de hacer un reemplazo de la válvula, debe realizarse una coronariografía o en todo caso una angiografía. ¿Por qué? Porque como existe un compromiso a nivel de la válvula aórtica, también puede tener un compromiso en lo que son las arterias. De repente tener ateromas en estas arterias como tal. Entonces, para evitar alguna complicación en el reemplazo de la válvula, primero se sugiere hacer una coronariografía, ¿no? Un estudio de las arterias coronarias. Si la edad es superior a 60 años. Si la edad es menor a 60 años, bueno, no hay ningún problema. Se puede optar por hacer solamente el reemplazo y no hacer la coronario como tal. Entonces, son situaciones que nos pueden ayudar a evitar inconvenientes y que también va a ser un determinante, ¿no? Si yo tengo las arterias taponeadas ahí con ateromas, entonces esta situación me va a limitar un poco en hacer el reemplazo hasta que yo pueda hacer la coronaria. Y una vez que lo hago, recién haré el reemplazo como tal. También nos va a ayudar, en cierto sentido, a poder tener una idea más clara de cómo se encuentra la válvula como tal. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar la coronariografía, es nada más que un estudio de las coronarias con contraste. Yo puedo utilizar este contraste y también teñir la parte interna del corazón, o sea, tratar de ver la musculatura cardíaca. Entonces, al utilizar este estudio también puede de algún grado ver y ayudarme a visualizar también el área de la válvula y tener una idea más clara con lo que es el ecocardiograma. Bien, entonces, algunas indicaciones de cateterismo cardíaco, ¿no? O sea, antes de hacer el procedimiento del reemplazo valvular. Entonces, siempre nos mencionan que, bueno, hay guías que nos orientan a tomar una conducta. Pues estas guías que nos dicen, ¿no? Que hay algunos pacientes que, bueno, tienen mayor riesgo de tener ateromas y por lo tanto se debe realizar un cateterismo cardíaco de las coronarias antes del reemplazo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquellos pacientes que son muy riesgosos? Por ejemplo, aquellos que tienen algún grado de ateromatosis, o sea, pacientes que ya fueron diagnosticados de ateromatosis. Entonces, si tiene una edad mayor a 35 años y bueno, ya se llegó a la conclusión de que sí tenía ateromatosis, se tiene que hacer una coronaria. Mujeres mayores de 75 años con un factor de riesgo coronario, aparte, ¿no? Que si tiene alguna patología coronaria, entonces también deben hacerse una cateterismo antes del reemplazo. Las mujeres posmenopáusicas generalmente pueden tener algún grado de compromiso de espasmos arteriales. Ahí hablamos del síndrome X, ¿no? Estas mujeres, entonces también en algún cierto sentido deberían hacerse una coronario antes del reemplazo de la válvula aórtica. Nosotros debemos siempre valorar, y eso por si acaso es una indicación clase 1, ¿no? O sea que si nosotros tenemos este tipo de pacientes, tenemos que optar primero por hacer una intervención o una coronario, que es lo mismo que hacer un cateterismo, y poder evaluar las arterias antes del procedimiento. Porque puede ser que tú, en el momento en el que estás haciendo el reemplazo, el paciente se puede infartar, porque recordemos que cuando tú haces el reemplazo de la válvula, lo haces a corazón abierto y en cierto sentido también bajas el flujo del mismo miocardio. Y si bajas el flujo con la ateromatosis más, puedes condicionar un infarto en plena cirugía. Por lo tanto, siempre tomar las previsiones que estamos comentando antes de hacer un reemplazo de la válvula aórtica, siempre y cuando se llegue a un diagnóstico de una estenosis severa con clínica del paciente o por lo menos con un estudio de prueba de fuerza positiva. Siempre tenemos que también guiarnos con los síntomas, ¿no? Es muy importante que cuando nosotros tengamos al paciente veamos los tres pilares clínicos fundamentales de la estenosis aórtica que hemos comentado a inicio de clases, ¿no? Por un lado, si el paciente tiene datos de insuficiencia cardíaca; por otro lado, si el paciente tiene datos de angina; y por otro lado, y el último dato que es diferente a si presenta síncope o no presenta síncope. Entonces, estos tres datos importantes que
son fundamentales para poder hacer el diagnóstico clínico, nos va a dar una idea de lo que tenemos que hacer en el momento en la que tenemos un paciente con estenosis. Indicaciones quirúrgicas, ¿no? Pacientes sintomáticos con estenosis aórtica severas, lo que habíamos comentado anteriormente, pacientes con estenosis severa sometidos a bypass coronario. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento se hizo el bypass y que lamentablemente está cursando con una estenosis, entonces automáticamente tengo que hacer el reemplazo de la válvula. Pacientes con estenosis aórtica severa sometidas a cirugía de la aorta o de otras válvulas, o sea que ya fueron operados de alguna válvula o de la aorta por de repente un aneurisma, no sé, alguna situación, y están con la estenosis, entonces clase 1, el hacer el reemplazo de la válvula aórtica. Pero no nos olvidemos, ¿no? Este es el más importante, pacientes sintomáticos con estenosis severa. Ese es el que sí, ya les he mencionado y les vuelvo a recalcar, que tienen que priorizar, porque estas dos situaciones, la verdad, es muy raro encontrarlos, ¿no? Algún paciente que tal vez se hizo un bypass y que ahora está con estenosis. Entonces, muy raro encontrarlos, pero bueno, pues no está por demás la información y la indicación del reemplazo de la válvula. Ahora, acá es algo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando tengo una válvula aórtica, perdón, cuando tengo una válvula aórtica, de un minuto, chicos. Bien, entonces, algo que también quiero comentarles es que si ustedes tienen un paciente con una estenosis aórtica moderada, ¿no? Una estenosis aórtica moderada, si bien la válvula no está muy comprometida, pero si el paciente tiene síntomas, también se considera como que se tiene que reemplazar la válvula. Les recalco, siempre la clínica va a ser la que mande y la que nos dé un horizonte con la conducta del paciente. Entonces, el momento que todos ustedes hacen el ecocardiograma y les reflejan que existe una válvula aórtica estenosada de forma moderada, pero el paciente ya en algún momento de repente está con angina, de repente en algún momento está con insuficiencia cardíaca, entonces eso ya les daría una idea de que ustedes tienen que hacer el reemplazo valvular. Por otro lado, los pacientes que tienen estenosis aórtica y que también fueron sometidos a un bypass coronario o a otro tipo de cirugías de cardíacas también pueden optar por el reemplazo valvular. La indicación que acabo de comentarles no está dentro de estas guías, puesto que el momento en el que ustedes entran en un paciente, en contacto con un paciente, y el paciente les refiere clínica, desde luego es que el paciente no puede vivir así, no puede vivir así. Ahora, en las últimas guías actuales sí se ha incorporado el hecho de que aquel paciente que tenga una estenosis aórtica moderada y que tenga clínica pueda ser sometido a un reemplazo valvular, puesto que ya existe un compromiso, un deterioro de lo que es la función orgánica como tal. ¿Qué otras situaciones, aunque no comunes, pueden conllevarnos a un reemplazo valvular? Pacientes asintomáticos y con estenosis aórtica severa y disfunción sistólica del VI. Entonces, ¿a qué nos referimos? Si yo tengo un paciente con estenosis aórtica severa y en el ecocardiograma me dicen que la fracción de eyección está baja, automáticamente yo tengo que indicar el reemplazo valvular. La fracción de eyección es el porcentaje de volumen de sangre que se expulsa por el ventrículo izquierdo. Lo normal es de 53% para arriba. Si este porcentaje el ecocardiografista me dice que es menor, automáticamente y ese dato me estaría ya dando la idea de que tengo que hacer el reemplazo valvular. Entonces, si la clase, si el nivel de evidencia o la clase es 2A, bueno, pues eso se toma criterio médico para poder hacer el cambio, pero la verdad ya tienes un dato para poder justificar el reemplazo. Otro punto, lo que les expliqué en un inicio, si tengo un paciente con estenosis severa, asintomático, pero le hago la prueba de esfuerzo, ¿no? Las pruebas de esfuerzo, automáticamente si esta prueba de esfuerzo me sale positiva o me sale anormal, entonces es otro dato que también me va a decir tienes que reemplazar la válvula.
Porque sabemos muy bien que hay pacientes, bueno, de todo tipo, ¿no? Hay pacientes que incluso tienen un deterioro severo a nivel orgánico, pero a veces no tienen síntomas, ¿no? Y como en la pandemia, hay pacientes que yo he visto pacientes que estaban con una neumonía severa, pero no tenían una clínica tan marcada como otros. Entonces, eso es variable. Cada organismo trata de responder de diferente forma a una alteración que tiene, ¿no? Alguna estructura a nivel orgánico. Entonces, estos dos puntos no se olviden, ¿no? Todo esto es importante para tomar una conducta y la verdad siempre les vamos a preguntar en los exámenes. También la clínica es muy importante ante un paciente con estenosis aórtica porque es una de las valvulopatías más comunes en la práctica o en la consulta en cardiología. Pacientes prácticamente que tienen taquicardia ventricular, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Tiene una estenosis severa y en el electrocardiograma me reporta una taquicardia ventricular, cambio la válvula o reemplazo la válvula. Pacientes con hipertrofia ventricular izquierda excesiva, que me van a reportar también en el ecocardiograma, cuyo grosor va superior a 15 milímetros, ¿no? Entonces hablamos de 1.5 milímetros de grosor del miocardio y que también va a ser un indicativo de reemplazo. El área valvular de 0.6 centímetros cuadrados, o sea, ¿a qué me refiero? Si el paciente tiene una estenosis aórtica severa, no tiene síntomas, pero el área valvular me dice 0.6, por más que no tenga síntomas, yo tengo que hacer el reemplazo valvular, porque está muy deteriorada esta válvula y con el tiempo, bueno, puede incluir tal vez tener una muerte súbita. Entonces hay que tener cuidado. Por más que la válvula aórtica esté de 0.7, 0.8, 0.9, eh, hablando de lo que es el área como tal, yo puedo optar, si no tiene síntomas, puedo optar por hacer otros estudios para poder indicar prueba de esfuerzo o ver con la fracción de eyección. Pero les recalco, si el área valvular es menos de 0,6 y el paciente igual dice, no, no tengo síntomas o sus síntomas son mínimos, igual usted tiene que inmediatamente indicar que se debe reemplazar la válvula. Y en algunos casos, como les comentaba, el prevenir la muerte súbita. Les voy a recalcar, hay algunos pacientes que llegan a una muerte súbita. Si el porcentaje del 100% es del 2% nada más, son muy pocos, pero sí hay pacientes que pueden desencadenar una muerte súbita y bueno, pues ahí ya lamentablemente la situación es muy crítica, ¿no? Entonces, a no hacer nada, es mejor siempre tomar una conducta adecuada para evitar una descompensación o algún daño muy severo por parte del paciente. Bien, entonces la sobrevida del paciente a medida que va pasando el tiempo prácticamente va disminuyendo. Fíjense acá, ¿no? En 5 años que el paciente puede tener la válvula estrechada, la sobrevida disminuye bastante, ¿no? Desde un 100% hasta un 12% aproximadamente a los 5 años. Entonces, mientras más tiempo pase, más hay el riesgo de que el paciente pueda tener una muerte súbita. Por eso es la importancia de hacer el reemplazo de la válvula. Creo que hasta ahí es todo, chicos. Ahí terminamos estenosis aórtica. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Que tengan? A ver, algo que quiero comentarles, chicos, es que hace 2 días me comuniqué con la coordinadora y me indican que sí o sí tienen que tener ustedes una nota en microparcial. La verdad es que primera vez este semestre que nos están indicando que la evaluación debe ser 10% la asistencia, 30% un microparcial y 60% un parcial, el parcial como tal. La mayoría tiene muy buena nota. Bueno, yo he tratado desde luego de reflejar su nota en ambas casillas, ¿no? En el sentido de que si sacaron un ejemplo 80, 60 puntos se le colocó en el examen parcial y 20 puntos se les colocó en el microparcial. Y bueno, pues la nota está reflejada como lo sacaron. Pero eso no me están admitiendo, no me están aceptando en coordinación porque ellos